Voy a hablar es Adoradores del Diablo. Y en honor a la verdad creo que el título le calza, porque lo que se va a ver en el futuro tiempo apocalíptico es que el mundo entero adorará a Satanás. Si usted me acompaña al Apocalipsis, capítulo 13. Por favor, Apocalipsis capítulo 13. Describe uno de los momentos, uno de los pasajes más impactantes. Antiguos, lo decía yo en esa conferencia en México, a los pueblos antiguos el diablo los engañó diciendo: nosotros somos sus dioses, nos tienen que adorar. Y esos pueblos bárbaros, salvajes, adoraron a ellos como si fueran Dios. Pero en el siglo XXI el diablo no ha desistido.
El hombre ha progresado, es más intelectual, más sofisticado, tiene ciencia, conocimiento, tecnología, pero el diablo no deja de buscar que el ser humano lo adore. Si ahora aparecen los extraterrestres en platillos voladores, el diablo no va a venir a decir que ellos son dioses. Los marcianos no van a decir nosotros somos dioses, nadie les traga el cuento. Ellos no van a usar la palabra somos dioses. Ellos simplemente van a utilizar somos extraterrestres, hemos venido de otro mundo a ayudarlos. Y el mundo entero va a aumentar su proliferación en pos de la ufología, que es el estudio sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Definitivamente, ustedes van a ver cómo en esta conferencia tantas pseudociencias, como la misma ufología de la cual estoy hablando, la que estudia el fenómeno ovni, tantas otras se han unido, todas han entrado en la colada, todas han entrado en la bolsa, en la funda, en la cual todo se revuelve preparándole el camino a un personaje llamado el Anticristo. Y quiero también en este acápite mencionar que esto de la apostasía que está viviendo la Iglesia no escapa, definitivamente no escapa a este fenómeno que está preparándole el camino al Anticristo. La palabra de Dios enseña claramente que en este último tiempo la apostasía se levantaría con gran efervescencia en medio del pueblo del Señor. Y desde hace unos 10 años atrás aproximadamente, este fenómeno de la apostasía ha tomado una fuerza descomunal, a tal punto que ha arrasado con casi el 80% de las iglesias, o tal vez más, dicen los estudiosos. Se ha podido evidenciar cómo iglesias que mantenían una línea conservadora, cuando me refiero a una línea conservadora de doctrina, hablo que pastores enseñaban y vivían una vida de oración, de ayuno y de lectura de la palabra. Era un pueblo de Dios centrado en las Escrituras. Hoy en día tenemos un pueblo de Dios centrado en las fábulas, centrado en los métodos de crecimiento, centrado en las doctrinas de la prosperidad. Y una invasión de predicadores que han, como locomotoras, se han salido de la riel, y no solo con salirse de la riel lo arreglaron, sino que arrastraron a todos los vagones que venían por detrás, e iglesias enteras, como ferrocarriles, terminaron fuera de las rieles volcados, trayendo como secuela y consecuencia que miles de almas se hayan descarriado y se hayan apartado del verdadero evangelio, y están ahí tirados a la orilla de la riel, si me dejo entender. Eso es lo que ha pasado con esta apostasía descomunal. Todo esto es una colada, un mismo conglomerado. La aparición de estos chupacabras de púlpito, predicadores de la prosperidad, como los Luna, los Maldonado, los Ronnie Chávez, la red de Enlace TVN, Benny Hinn, todos ellos unos auténticos chupacabras, unos auténticos exaccionadores del pueblo de Dios, timadores, mentirosos y rateros. Todos ellos, esa delincuencia organizada, metida dentro de la iglesia, se ha encargado de, también en este tiempo, preparar el camino para la aparición del Anticristo. El año pasado, a nuestros hermanos en Honduras nos recordarán mejor, el año pasado cuando vine a predicar a Centroamérica, lamentablemente no me tocó predicar en El Salvador, tuvimos que escoger entre El Salvador y Guatemala y tuvimos que tomar la opción de Guatemala. El año pasado cuando vine a predicar a Centroamérica, lo dije claramente, si el próximo Papa, Pastor Vidal Alvarado, todavía no se había elegido, en esos días estaba en periodo preeleccionario, había tomado casi por sorpresa, como decimos los sudamericanos, tomó en calzoncillos, en paños menores al catolicismo, la decisión de Benedicto XVI, sorprendió al mundo, renunció a su papado, y los católicos del mundo sorprendidos, ¿cómo el Papa se fue? Yo siempre les digo a los católicos, qué pena, pobrecitos los católicos, tienen un Papa que siempre los abandona, en cambio nuestro Papa nunca, jamás, nos deja botados a la orilla del camino. Por eso no hay que buscarse Papa, hay que buscarse papá, mijito. Eso está en el cielo. Y mire, oh, qué rico, para de sufrir, agüita, refresquito, pare de sufrir, suicídate. Qué chévere. Una casita nomás, cuidado, hacemos una barbaridad por allá. Les decía,
El mundo católico sorprendido por la decisión de Benedicto de renunciar, pero lo más llamativo es esta. Todos pensaron que eso era una decisión espontánea, ocurrida de último momento. No, mi amigo, como dijo el Chapulín Colorado, todo estaba fríamente calculado. Un auténtico golpe de Estado en el Vaticano, terrible golpe de Estado, porque no se puede llamar otra cosa. Lo digo bien, golpe de Estado. En una entrevista que me hiciera la red Univisión de Estados Unidos y una entrevista que me hizo la televisión en Honduras, que cobró una impresionante fuerza en Internet, ese video se hizo viral, más de 5 millones de personas vieron ese video en YouTube. Yo les dije claramente, lo que pasó en el Vaticano fue un auténtico golpe de Estado, y es correcto decirlo, porque el Papa Católico preside un Estado político que tiene embajadas en todas las naciones del mundo. Si usted cree que el Vaticano es un pequeño pedazo de tierra donde funciona una religión, está equivocado. Después de los tratados de Letrán al final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano adquiere soberanía de Italia. Oyó, soberanía, no es lo mismo que Italia, el Vaticano es un país entero, que tiene un presidente que es el Yuca, Papa. Y este presidente fue derrocado en el Vaticano por los altos poderes del mundo eclesiástico, esos poderes maquiavélicos del mundo que escogieron a un títere que sea más dúctil para sus intereses. Y claro, el Vaticano hace la jugada, esos poderes fácticos del poder mundial de los cuales voy a hablar ahorita, los verdaderos, entre comillas, amos y regentes de la política mundial, todos ellos se unieron, se fusionaron para pegarle el golpe de Estado, el zarpazo al líder religioso, entre comillas, más importante del planeta. No olviden ustedes que el Vaticano amasó una fortuna de 1000 y tantos años de antigüedad. Es el imperio más poderoso económicamente. Es más, el Vaticano, lo dije en más de una conferencia, tiene más dinero que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Tiene la riqueza de años de los pueblos. Y enseguida vamos a ver un video donde el mismo Papa lo reconoce. Lo cierto es que hay un golpe de Estado. El Vaticano entra prácticamente en una crisis interna, pero ya se venía especulando que Benedicto XVI renunciaría a su pontificado. En una profecía sorprendente, el doctor Antonio Bolañes dice, este Papa va a durar 7 años. En efecto, a los 7 años se fue. Impresionante. Lo dijo Bolañes en cuanto asumió el pontificado Benedicto XVI. 7 años duró su pontificado. Y luego vino lo que ya se estaba preparando por debajo. En su momento yo lo dije en una conferencia acá en la República del Salvador. Benedicto XVI, siempre le digo Benedicto, disculpa, se me va. Era un cura, un papa de transición para un nuevo orden mundial. Después de la muerte de Juan Pablo II, la aparición de Benedicto XVI, rutilante, aparición que de pronto deslumbra al mundo, viene el ocaso de su, entre comillas, ministerio papal. Entonces, cuando el Vaticano entra en esa cisma, en ese conflicto, preparado de antemano, por cierto, lo digo, nada improvisado, el Papa queda retirado de su pontificado. Muchos dicen que él renunció, otros dicen que lo sacaron, la verdad es la segunda, lo sacaron, y se vuelve a dar el mismo show, buscar humo blanco hasta elegir quién será el nuevo sucesor, según ellos, del trono de San Pedro. En aquellos días yo estuve dando una conferencia en la ciudad Tegucigalpa, capital de Honduras. Filmé una prédica que se llamó El futuro del Vaticano. Y me acuerdo bien, yo les dije, si el próximo Papa nace en Latinoamérica, va a ser la gran hecatombe para la Iglesia de la Sana Doctrina. Va a ser una desgracia, una calamidad. Es más, yo reconozco ante Dios que he pecado en eso, porque Dios a mí me mostró que sí, el siguiente Papa iba a ser latino. Yo tímidamente lo dije, si el próximo Papa fuera. Tal vez me faltó la seguridad de decirlo abiertamente en el púlpito, pero yo entendía claramente, Dios me lo hizo entender, que el próximo Papa sí sería latinoamericano,
Yo lo dije en esa prédica, si el próximo Papa es latinoamericano, debía haber sido más directo y decirle, señores, el Papa sí va a ser latino. Y en honor a la verdad, cuando surge desde allá, desde la Patagonia, el mismo Francisco I lo dijo en su discurso inaugural de su pontificado, dijo, yo vengo desde el fin del mundo. Y en honor a la verdad fue una declaración casi profética, porque este hombre viene con algo bajo la manga. Este hombre, dije yo, si el próximo Papa viene surgido de las tierras latinoamericanas, va a ser la jugada de lujo del diablo. Eso va a ser mejor que ver jugar a Lionel Messi en el campo de juego, llevarse 10 jugadores y arquero, man. Porque el Vaticano mete un Papa latino, porque sabe que Latinoamérica se les estaba escapando de las manos a los católicos. Millones de católicos se han convertido al Evangelio. Millones han escapado de la idolatría, de la ramera del Apocalipsis. Han salido despavoridos huyendo del catolicismo, de sus falsos ritos, de sus ridículos cultos a demonios, a muñecos, a palos, estucos, yesos y maderas. Y se levantó una multitud de católicos que abandonaron las filas de esa religión pagana para volcarse por obra del Espíritu Santo al Dios vivo y verdadero, escapar de las tinieblas a la luz, salir de la potestad del diablo al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso asustó a la Iglesia Católica, ver cómo en los últimos 20 años, los países considerados oficialmente bajo religión católica, así como Guatemala, por ejemplo, tenían ya prácticamente mayoría de población evangélica. Es más, en los últimos censos el Vaticano ha trabajado arduamente para adulterar el resultado de los censos. Las estadísticas arrojan que todavía en Latinoamérica los países son, por favor apague su celular, que los países son católicos, pero cuando uno mira la cantidad poblacional, se va a dar cuenta que países en especial como de Centroamérica, se puede casi asegurar que la mayoría de la población hoy en día es evangélica. Pero el Vaticano no permite que esos resultados sean oficiales. Todavía quiere seguir haciendo creer que la Iglesia Católico Romana, Iglesia Católico Apostólica y Romana, sigue siendo la madre de todos esos pueblos. Entonces, el Vaticano hace la jugada de lujo, coloca un Papa latinoamericano. ¿Para qué? Para que a través de ese papado se controle abiertamente la política religiosa de Latinoamérica. Y hoy en día la Iglesia Católica Romana ha cambiado su discurso. Este nuevo Papa ha cumplido 1 año de pontificado. Francisco I ya tiene 1 año en el poder en Roma. Pero qué curioso, Francisco I ha logrado lo que ni siquiera Benedicto XVI en 7 años logró. ¿Qué cosa logró este líder religioso? Jalar en pos de sí a una multitud de pastores evangélicos que los tiene comiendo de la mano. A mí me sorprendió y me quedó grabada en el corazón la frase que acuñó en su debido momento el pastor Vidal Alvarado, a quien tengo el honor de tener aquí a mi izquierda. En una conferencia, en una prédica que hicimos desde Colombia, y también desde Estados Unidos a través del pastor José Acuña, que participó en ese programa radial, el pastor Vidal Alvarado sabiamente nos dijo algo que a mí me parece Acuña mejor lo que tenemos que explicar esta mañana. Antes la Iglesia Católica llamaba herejes a los evangélicos, luego los llamó protestantes, ahora los llama hermanitos separados. ¡Qué increíble! ¿Cómo este demonio, este chupacabra del Vaticano, cambió su discurso suavemente? Y hoy en día, Francisco I muestra una sonrisa de oreja a oreja, un talento carismático y afable, un amor nunca antes visto hacia los pastores evangélicos, que tan solamente pocas horas después de su nominación salieron de sus guaridas, estas fieras, estos demonios salieron de sus guaridas, como Luis Palau, Dante Gebel y otros más, Billy Graham, Alberto Motesi, este hombre que anda ya con terrible Alzheimer, porque de una otra forma no se puede explicar las estupideces que predica. Increíble.
Este hombre que se cree caballero de la corte del rey Arturo, se cree caballero de Lancelot, o Jimán. Alberto Motesi, que anda con su espadita de plata ahí, dice que es la espada de Salomón, cuando Salomón viene de la palabra Shalom, que en hebreo significa paz. En el reinado de Salomón, Salomón no tenía ni espada. Cuando tenían que partir al niño por la mitad, dijo, présteme una espada, porque ni él tenía. Era tan pasivo que ni siquiera tenía espada. Sin embargo, este demente, trastornado, loco, Alberto Motesi, anda ahí con su espadita, haciendo ritos de masonería, colocando la espada sobre los hombros de sus personajes tontos que le siguen en el cuento. Y este hombre, como otros más, se subieron al carro del Vaticano a aplaudir. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la declaración de las más siniestras de los últimos años. La protagoniza uno de los considerados evangelistas emblema de Latinoamérica. Su nombre, Luis Palau. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con el video de Luis Palau en cuanto fue nominado Francisco I como Papa. Escuche la alegría, la algarabía mostrada por tremendo hijo del diablo. Pasé en una carpeta todo. Declaración que deja sorprendidos a propios y extraños. Luis Palau, avalando el papado de Francisco I. Escucha esta cochinada, esta barbaridad. Hola, Señor. Esperamos unos segundos, por favor, hasta que se mejore el audio. Es más fácil bajar de internet. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Es una gran bendición. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Es terrible las declaraciones. Pero por si fuera poco, no es solamente el jolgorio, la alegría mostrada por Luis Palau. Otro de los predicadores más peligrosos para nuestra América Latina es sin duda alguna el diabólico Dante Gebel. Considero que este personaje satánico levantado desde el mismo infierno para burlarse del arrebatamiento, burlarse de los hombres de Dios, este hombre que cumple todas las características del libro de los Proverbios cuando describe al burlador. Si ustedes leen en el libro de los Proverbios, en por lo menos una treintena de versículos, la Biblia describe las características de la persona burladora, la que ridiculiza las cosas sagradas de Dios. Y ustedes van a ver que Dante Gebel encaja en todas ellas. Este payaso, frustrado, porque ni siquiera es digno llamarlo payaso, yo en cierta oportunidad hice un comentario en la televisión y dije que Dante Gebel era un payaso. ¿Y sabe qué me gané en contra? Que varios payasos me hayan escrito y me hayan reclamado. Recuerdo bien, eso me pasó en el Perú. En el Perú me mandó una carta a un payaso, me dijo: nosotros tenemos a cargo un circo y nuestro trabajo es hacer reír a los niños.
Nos ganamos la vida honradamente, nosotros no somos ladrones. Dante Gebel es un ladrón, me decía en esa carta este hombre. Dante Gebel es un ladrón. Nosotros nos ganamos el dinero con esfuerzo, con sacrificio y tratando de llevar alegría a los niños. Así que por favor, doctor Diamond, nunca más vuelva a decir que Dante Gebel es un payaso, porque deshonra nuestra profesión. Imagínese si le hubiera dicho burro, yo creo que los burros me pateaban por haberlos insultado. Me hubiera ganado una buena patada de mula. Hubiera sido lo menos que me lleve. Bueno, es que en honor a la verdad estos tipos son más brutos que el burro, va. Yo quiero pedirles que por favor... Pero mijito, usted puede buscar en YouTube Dante Gebel apoya a Francisco I. Ustedes van a ver un video donde Dante Gebel en la secta Catedral de Cristal se atreve a decir una estupidez. Dice Dante Gebel en pocas palabras: hay algo de Dios en Francisco I. Yo creo que Dios está en el asunto, dice. La pregunta es ¿cuál Dios? Ustedes pueden ver esto, cómo se ha ido tomando fuerza. Quiero que me entiendan esto, por favor, pónganme cuidado. Lo dije y lo repito, la aparición de Francisco I en el pontificado de Roma iba a potenciar espiritual, doctrinal y económicamente todo el imperio de los predicadores apóstatas. Y ahora aquí viene algo más que les voy a decir y que para muchos va a ser un sacudón. No solamente es el Vaticano el que está detrás de estos predicadores de la prosperidad. Las grandes corporaciones, los grandes grupos de la mafia, los más famosos peces gordos del narcotráfico están detrás de estos predicadores. Los narcopastores, los narcopredicadores, recibiendo narcoofrendas, narcodiezmos, narcoaviones de regalo, millones de dólares turbios, salidos desde las entrañas mismas del narcotráfico, están financiando a estos predicadores de la prosperidad. Les están facilitando los recursos para construir, ya no como en la Edad Media, Pastor Vidal Alvarado, cuando la Iglesia Católica construía catedrales, que si hoy día las tasáramos en dinero, son millones de dólares. Usted mire las construcciones, la Catedral del Cusco, en el Perú, la Catedral de Quito, en el Ecuador, catedrales carísimas que hace cientos de años se construyeron y hoy, si se las vendiera o se las tasara económicamente, son millones de dólares. ¿Usted qué cree que la Iglesia Católica frenó? No, mi amigo. Aquí hay un conglomerado de cosas que están trabajando juntas. Hoy en día ya no es la Iglesia Católica construyendo suntuosos templos como en la Edad Media. Ahora son los predicadores de la prosperidad los que impresionan al mundo cuando construyen templos de 28, 30, 40 millones de dólares en países tan pobres como Guatemala, países pobres como el Perú, donde el dinero prácticamente de los hermanos no alcanzaría para poder construir semejantes templos. Uno se pregunta, ¿quién es el que detrás está financiando las construcciones de estos predicadores de la prosperidad? Sin lugar a dudas, doctrinal y espiritualmente el Vaticano controla esas iglesias, espiritual y doctrinalmente. Pero Pastor Vidal Alvarado, es la mafia del narcotráfico la que está poniendo la plata a estos predicadores de la prosperidad. Le voy a dar un ejemplo. En Colombia, en los últimos 2 meses, se han atrapado a 4 pastores por enriquecimiento ilícito, lavado de dólares y vínculos con la guerrilla y el narcotráfico. Lo más sorprendente es el descaro de uno de ellos, de estos narcopastores. La televisión secular le dice al predicador: ¿usted nunca sospechó cuando viene alguien a su iglesia, ubicada en un barrio pobre de la ciudad, y le dice: he venido a hacerle una ofrenda de 1.000 millones de pesos? 1.000 millones de pesos colombianos, estamos hablando de 500.000 dólares. En una sola persona, un domingo, y le deja 500.000 dólares de ofrenda. Imagínese, Pastor Vidal, que alguien viene y le dice: pastor, le regalo 500.000 dólares. Ese momento, si el hombre es de Dios, lo primero que hace es orar y dice: Señor, creo que esto no me huele. Esto es muy buena gente como para creerlo. Yo creo en los milagros,
Pero cuando los milagros son muy facilitos en la mano del diablo, mi amigo, no en la mano de Dios. Porque los milagros de Dios cuestan sacrificio, oración, ayuno, espera. Pero los milagros del diablo llegan sin pensarlo. El diablo viene y te pone todo en bandeja. El periodista le dice esto al predicador y el predicador responde: a mí no me importa si la plata viene del narcotráfico, del sicariato o de la mafia o de la guerrilla, porque el dinero cuando llega a las manos de un siervo de Dios es santificado. Eso le responde el predicador al periodista en pleno noticiero. Dese cuenta hasta qué punto han llegado estos predicadores de la prosperidad. Se han mezclado y andan ahí bailando la cumbia con los narcotraficantes. ¡Qué barbaridad! Revolcados en el mismo charco, narcotraficantes, predicadores, apóstatas de las iglesias evangélicas, torcidas, y claro, como corolario, la Baticueva, el Vaticano, aportando apoyo ideológico, doctrinal y espiritual. Se potenciaron, se levantaron. ¿Tenemos el video de Dante Gebel? Escuche lo que dijo este chacal de la prosperidad. Son chacales, son buitres. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. Volumen. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, He's ¿verdad? also from Argentina, correct? Yeah. Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Volumen. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud And many times he did lots of things for the youth, y por los pobres también. for the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos The Argentines were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most es surprising que was dicen que era humilde. he's very humble. Porque dicen que los argentinos no... Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia, These are the things that happen in history. que por la cercanía That because when you're so uno close, no puede dar una lectura todavía. you still really can't give a lecture about it. Pero algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God. No sé bien qué es, I don't know what it pero is, sé que hay una lectura espiritual. but I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Oh, great. Now, of course, we know that the real Pope of Argentina's name is Juan Carlos Ortiz. Por supuesto sabemos que el verdadero Papa de Argentina es Juan Carlos Ortiz. ¿Qué duda cabe? Yes, what doubt is there in that? But that's how... Ortiz era un gran defensor siempre Ortiz was always a great defender. del Papa. Y él solía decir, es el Papa. He was saying, it's the Pope. Yeah. And of course, the Roman Catholics are our brothers. Por supuesto, los católicos Yeah. romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. And so, it was Juan Carlos who brought you to this ministry in a way, Fue wasn't it? Juan Carlos quien te trajo a este ministerio de cierta manera, correcto. Escuche las barbaridades que tira este buitre. Es una barbaridad. Si usted nota algo en común, personalmente, si el Papa católico hubiera nacido en mi país de nacimiento, Bolivia, a mí no me daría orgullo, me daría vergüenza. Qué pena que mi país aportase con un personaje tan siniestro a la historia, con un falso profeta. A mí me daría vergüenza, pero al parecer esta mentalidad de pollo que tienen Dante Gebel y su compadre Luis Palau les hace pensar que eso es una causa de orgullo. Si hacemos una reminiscencia a la declaración de Luis Palau, dice, Jorge Bergoglio dice, es un hombre de oración, es un hombre de lectura de la palabra. Y qué curioso, lo primero que hizo el famoso Jorge Bergoglio fue postrarse delante de una estatua de Juan Pablo II y perder una vela. ¿Dónde queda el supuesto hombre de Dios? El supuesto lector de la Escritura, un practicante fanático de la idolatría, de la adoración de muñecos, algo que Dios aborrece. Ningún idólatra entrará al reino de Dios. Y ahí usted tiene que ver al Papa, líder de la Iglesia romana, arrodillado delante de un muñeco que representa un muerto. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible
que el pueblo evangélico todavía siga teniendo en eminencia respeto, aprecio a predicadores nefastos como Hebel, como Palau y otros más, auténticos hijos del diablo. No se puede justificar su actitud. Estos no son evangélicos, son gente infiltrada dentro del pueblo de Dios. Y tienen que ser desenmascarados porque se han infiltrado como lobos vestidos de ovejas. Así se han metido dentro del pueblo de Dios. Y ahora que su gran jefe, el Papa, es latinoamericano, saltan de júbilo, brincan, pegan gritos y saltos, porque se sienten respaldados. Y en este último tiempo, la Iglesia Católica, lo digo una vez más, en este año que tiene de pontificado Francisco I, ha potenciado, como lo habíamos dicho ya en Honduras el año pasado, ha potenciado a estos predicadores apóstatas, que encuentran en en Francisco I, encuentran ellos el gran acicate, la gran oportunidad para posesionarse con más fuerza dentro del pueblo de Dios. Estos predicadores pulpos, que se chupan, que agarran todo en el camino, predicadores diabólicos como Cash Luna, Dante Hebel, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, y estas dos brujas famosas, Ana Méndez y Ana Maldonado, hay que decir asnas, terribles declaraciones. Uno mira cómo en los últimos meses la predicadora Ana Maldonado dice: la palabra El Shaddai viene del hebreo, que significa tetas grandes. Y dice: Dios tiene tetas y yo le di las tetas a Dios. Y dice que son grandes como esas bolas de playa. Esta mujer debe leer Playboy, no Biblia. ¡Qué barbaridad! Y usted mira cómo la gente sale y aplaude, vitorea las declaraciones tan ofensivas contra Dios, dando a entender que Dios es travesti, homosexual, qué cosa, porque ¿qué se puede pensar después de semejante declaración? Escuchar a estos predicadores nefastos hacer declaraciones gravísimas, fomentar la idolatría dentro del pueblo de Dios. Hace pocos días atrás estaba viendo un video de esta predicadora Ana Méndez, que justamente dice que ella tiene viajes al infierno y al cielo, y que ella va y cuando llega al cielo mira cosas en el infierno también, y que Dios le dice a ella que tiene que plasmar esos cuadros, pintar esos cuadros, lo que ella ve en el infierno o en el cielo, ella lo pinta, y esos cuadros los vende, y le dice a la gente que si lo hacen, que si le compran esos cuadros, la unción del cielo va a entrar a sus casas. Y la gente, por favor no conversen, y la gente, le digo con todo respeto, disculpe la palabra, como idiotas, a comprar el cuadro, al óleo, pintura al aceite, con quiera que sea, lo que sea, ahí, y dicen de que eso se llama arte apostólico y profético. Marihuanesco también debería llamarse. Pues yo no sé si esta vieja se pega un marihuanazo o qué, pero todas sus revelaciones contradicen las escrituras. ¿Qué diferencia a tener que comprar en una iglesia católica una estatua de la Virgen de Guadalupe, un cuadro de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Copacabana, o comprarse uno de los cuadros diabólicos de la Asna Méndez? Es una barbaridad. Uno puede darse cuenta cómo la idolatría se ha ido metiendo en medio del pueblo de Dios. Es una cosa bárbara. Hay un predicador a quien yo personalmente recomiendo traigan a la República del Salvador, tiene origen judío, se llama Gary Lee. Y este hombre de Dios dice, Gary Lee, en una conferencia: hoy en día se está predicando la glorificación del predicador y no de Dios. Hoy en día en los altares se exalta al predicador, ya no a Dios. El mensaje está destinado a dejar al predicador como un héroe, un superungido, un recontra archi mega siervo. Y claro, hoy en día vemos cómo la apostasía descomunal en medio del pueblo de Dios latinoamericano ha alcanzado ribetes inusitados. Y la Iglesia Católica sigue infiltrándose y tomando control de estas iglesias de la prosperidad. Sus doctrinas satánicas. Yo no sé si podríamos mostrar por un momento un video, Pastor Vidal,
en el cual está Alberto Motesi, justamente con César Castellanos, en la Misión Carismática Internacional en Colombia. Quienes vivimos en Colombia, yo hace 4 años que vivo en Colombia, conozco Colombia hace 12 años, que fue la primera vez, vivo hace 4 años en Bogotá, y créanme, lo he visto por mí mismo, a mí no me lo contaron. Viviendo en Colombia pude ver y percatarme en carne propia cómo la maldita doctrina, diabólica, satánica doctrina del G12 ha acabado con multitudes de iglesias. Y todavía hay pastores que la siguen implementando. Y mire cómo son las cosas, Pastor Vidal Alvarado. En los últimos meses, el fundador del movimiento celular, llamado Paul Yonggi Cho en Corea del Norte, pero en Corea del Sur, fue prácticamente desenmascarado, se robó $8 millones de la iglesia. Y hoy en día, él y su hijo están compartiendo una misma celda en una cárcel en Corea del Sur. Y le estoy hablando de la iglesia más grande del mundo. Escuche bien. Le estoy hablando de la iglesia más grande del mundo. La iglesia de Paul Yonggi Cho, el padre del movimiento celular en Corea del Sur. Este hombre se roba $8 millones en complicidad con su hijo y ahora los dos fueron a parar a la cárcel. Pastor Vidal, hay algo que nos tiene que alegrar. Y no es que nos gocemos de desgracia ajena, pero bien merecido se lo tienen. Dios está empezando a dejar en vergüenza a estos falsos ministros. No solo sus pecados, sino sus crímenes y delitos están empezando a salir a la luz. No se sorprendan si de aquí a algunos meses los grandes predicadores del mundo evangélico, los famosos predicadores teleevangelistas, aparecen en las espada de Salomón. Aparecen en las cárceles. ¿Y sabes qué? Acusados no de pederastia como los curas católicos que están violando niños. No, no, no. Estos tipos van a llegar a las cárceles acusados de narcotráfico y lo peor de todo, comprobado. Escuchen cómo ahora es Alberto Motesi, otro predicador. Qué triste, por favor, para mis amigos de la Argentina, un país que amo, que aprecio, pero qué triste que la Argentina, que durante muchos años se jactaba de tener a los predicadores más famosos de América Latina, hoy en día esos predicadores que antes predicaron palabra de Dios, hoy en día están haciendo barbaridades en los púlpitos. ¡Qué vergüenza! Primero Luis Palau, luego este demonio Dante Gebel, ahora es otro argentino, Alberto Motesi y su famosa espadita. Mire lo que hace este payaso en Colombia ante nada más y nada menos que los fundadores del G12 en Colombia, una doctrina que trajo mucha desgracia. Quiere participar entregándoles una réplica de la espada de Salomón. Escuche al pueblo cómo aplaude semejante burrada. La placa dice así: en reconocimiento a los pastores César y Castellanos, Misión Carismática Internacional, por su liderazgo para la evangelización de las naciones, con profunda admiración de la Asociación Evangelística Alberto Motesi, y luego cita parte de un versículo de Deuteronomio que dice: Jehová es tu espada victoriosa. Qué barbaridad. Y quiero hacer algo antes de ponerla en las manos de ustedes. Si los primeros 28 años han sido gloriosos, profetizo, los próximos
serán un tsunami de bendición. Mire dónde coloco la espada. Tengo cuidado de esa imagen. Desato sobre ti, dice el Espíritu Santo, 1000 veces la unción que te entregué cuando te llamé al ministerio. Todo se multiplica por 1000. Serás llamado Padre de multitudes. Y aún los que te clavaron un puñal vendrán a besar tus pies en arrepentimiento. Te bendigo con la sabiduría de Salomón, con la autoridad del Espíritu Santo, y te ordeno en el nombre de Cristo, predica la palabra, sigue predicando la palabra, no te detengas. Renuevo mis fuerzas sobre ti. Serán como... ¿Escuchó semejante barbaridad? ¿Cómo puede un hombre supuestamente de Dios hacer semejante declaración sobre dos predicadores, esposo y esposa, que lo único que han traído a la iglesia evangélica es doctrina falsa, herejía y división? Y le dice: te declaro padre de muchedumbre de pueblos. O sea que ya no es Abraham el patriarca, ahora es Castellanos. Claro, le roban la promesa que Dios le hace a Abraham y se la entregan a estos dos verdugos del evangelio. No hay nada de eso. Le dice: te doy 1000 veces la unción y te doy una réplica. Pero lo más gracioso es esto. Dice Motesi: esta es una réplica de la espada de Salomón. Vuelvo y le digo, para que sea réplica tiene que haber un original, pero Salomón nunca tuvo espada, entonces todo esto es una mentira. Si no hay original, ¿de dónde sacas la réplica? Si no hay original, ¿de dónde sacas la copia, viejo? Y tercero, si yo, este momento, imaginariamente me fuera a la época de Elías, él sí tenía espada. Samuel tenía espada. ¿Y sabe qué hubiera hecho Samuel con César Castellanos, su esposa, y Alberto Motesi? Los degollaba ahí mismo. Los hubiera degollado, porque esos hombres de Dios utilizaban la espada para degollar a estos falsos profetas que inducían a la rebelión contra el pueblo de Dios. Vea usted cómo hoy en día el papado, la misión carismática internacional, esto más diré, Motesi bien le dice a César Castellanos, a vos y a la misión carismática internacional, y quiero desglosar el título. Una de las características de estos movimientos apóstatas y de falsa doctrina es que ya no quieren que se les llame iglesia evangélica. Es más, han cambiado hasta los rótulos de sus iglesias. Antes se les llamaba iglesia evangélica, ahora se llama misión apostólica, misión profética, misión cualquier cosa. Pero ya no quieren llamarse iglesia, y en buena hora deberían llamarse hasta prostíbulo, porque eso es lo que les cabe mejor. Son prostíbulos de la fe. Si se colocaran ese título les iría mejor, porque es el que más se adecua a lo que hacen, prostituir la fe. Escúcheme bien. 2, misión carismática, es decir, católica, e internacional, que es lo mismo que católico. Su propio nombre los denuncia. Es que lo que estamos viendo hoy en día es palpable, patente, y hay gente que no se da cuenta, hermano. Pero hoy puede darse cuenta cómo el ecumenismo religioso se ha incrustado dentro de la iglesia evangélica. Y lo que más están negando es la doctrina del arrebatamiento, como en una oportunidad lo dije acá en la República del Salvador cuando filmé la prédica Falsos apóstoles niegan el arrebatamiento. Esa es el ala religiosa, preparando la llegada del anticristo. Y 2 detalles más menciono al respecto. No crean ustedes que el Vaticano, a los únicos que quiere, entre comillas, hacer regresar a la madre ramera, es a los evangélicos. El catolicismo ha invertido durante mucho tiempo esfuerzos, dinero, preparación para fusionarse con todas las doctrinas religiosas. Curiosamente, los más grandes líderes del mundo religioso, de toda la gama de religiones del planeta, ahí están budistas, hinduistas, brahmanes, fe bahá'í, mormones, testigos de Jehová, todos ellos están anonadados, impactados, fascinados con el carisma de Jorge Bergoglio, alias Francisco I, impactados con el Papa,
fascinados con su carisma. ¿Qué es lo que está pasando? Que todas las iglesias del mundo se están uniendo en torno a la iglesia romana. La pregunta es, y doctor Bolaines se hizo esta pregunta, ¿será Jorge Bergoglio el falso profeta del Apocalipsis? Muchos predicadores están enseñando y creyendo, predicando, no asegurando, y en esto hay que ser honesto, no asegurando, están predicando que probablemente Jorge Bergoglio sea el falso profeta del cual la Biblia describe en el Apocalipsis capítulo 13. La Biblia describe al falso profeta como un hombre que tiene 2 cuernos, pero hablaba como dragón. Yo no sé si ustedes tienen una fotografía que les dejé ahí, en la cual le toman una foto al Papa y aparece con 2 cuernos. Esta curiosa fotografía le dio la vuelta al mundo, porque curiosamente sale en la revista New York Times, la revista más famosa del mundo. Sale una fotografía donde van a ver a Jorge Bergoglio con 2 cuernos en la cabeza. Una cosa que, curiosa, que no pudo pasar. Ahí tienen la imagen, por favor. Mire esa imagen de Jorge Bergoglio, el Papa argentino. Es una imagen llamativa que a propios y extraños ha sorprendido. Mira a la derecha. Qué curiosa foto. Llamativa, por demás extraña. La revista Time, del New York Times, es una revista de la más famosa del mundo. Coloca en su portada a Jorge Bergoglio y lo llama el personaje del año. Y coloca esa fotografía que sorprende a propios y extraños. Apocalipsis 13 dice que el falso profeta, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En cuanto a la aparición del falso profeta hay muchas postulaciones, ¿va? Muchos dicen de que que el falso profeta surgirá del Vaticano. Otros predicadores, personalmente yo pienso que surgirá del judaísmo y será el próximo Cohen Gadol, sumo sacerdote en el 3er templo en Jerusalén. Pero como quiera, Jorge Bergoglio, si es o no el falso profeta del Apocalipsis 13, el tiempo lo dirá. Pero que es un falso profeta no hay duda. Y su objetivo es agarrar a las iglesias, preferentemente pentecostales, y jalarlas hacia las doctrinas apoyadas por la Iglesia Católica. Lo dije en Honduras, lo dije en México, en Ciudad de México, y lo ratifico hoy en El Salvador. El catolicismo sabe que ustedes nunca más volverían a arrodillarse ante un muñeco. Los curas lo saben perfectamente, que evangélico, es más, yo siempre digo, uno es católico hasta que lee la Biblia. Cuando deja su religión para ir a la Biblia, reacciona y se convierte a Dios. Uno solo es católico hasta que lee la Biblia. El día que lee la Biblia escapa de la mentira, porque la Biblia es verdad. Den un aplauso al Señor. Escúcheme, esto es importantísimo. Hoy en día, entonces, la misión de la Iglesia Católica es no llevar al catolicismo para que ustedes recen el rosario, se arrodillen ante muñecos y corran de rodillas detrás de las vírgenes. No. Ahora la misión es ellos infiltrarse en las iglesias evangélicas y apoyar sistemática, doctrinal y espiritualmente a esos predicadores chupacabras de la prosperidad. Y le voy a dar un dato más sobre esto del ecumenismo. Esta última semana, Pastor Vidal Alvarado, en Nicaragua, en Managua, y mandamos un saludo a nuestro hermano Mario Gutiérrez, quien nos está retransmitiendo este momento a través de Radio Rica, en Nicaragua. El hermano Jorge Dolmus, un predicador de la sana doctrina en Managua, Nicaragua, un hombre de Dios, un muchacho con un ministerio edificante de parte del Señor, me hizo llegar un correo electrónico en los últimos días. Hermanos, quiero comunicarles algo. La red Enlace TVN, la matriz de Enlace Costa Rica, o sea, los jefes, en esta última semana han sacado la nueva parrilla de programas que van a salir en Enlace Estados Unidos.
Escuche bien lo que le voy a decir. El 80% de los predicadores serán sacerdotes católicos que han comprado espacios en TVN. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento vamos a ver que desde Costa Rica, que es solo la repetidora, se tiene que obedecer a la que hacen en Estados Unidos. No sorprenda a mi amigo, si en cualquier momento Enlace TVN Costa Rica, ese gran pulpo de la apostasía que con sus tentáculos ha llegado solo donde el diablo quiera llegar, que es a embaucar, a mentir, robar y destruir, empieza a promover abiertamente a sacerdotes católicos con sotana y cuello clerical. Acá cuello clerical y sotana van a empezar a predicar en Enlace. Y quiere que le diga una cosa, Pastor Vidal, ojalá eso ocurra y pronto, para que millones de evangélicos se den cuenta que estos sinvergüenzas son lo que siempre nosotros hemos dicho que son: infiltrados, falsos profetas. Ojalá de una vez se quiten la máscara y nos eviten a nosotros el trabajo de tener que desenmascararlos. Ojalá de una vez la red Enlace TVN se muestre como lo que es: un canal que ha prostituido la fe, se ha desviado de la sana doctrina si alguna vez la tuvo, pero no creo. La palabra ecumenismo viene de dos palabras: oikumene, que en pocas palabras tiene que ver con la unión de todas las religiones. Su lema principal es: todos los caminos conducen a Dios. Eso es una mentira, porque el único camino que conduce al Dios del cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, el mundo está empezando a unirse, porque cuando mira uno el Apocalipsis capítulo 13, y yo los invito cordialmente a los hermanos que tal vez no tienen mi libro Historia del Futuro, a que no pierdan la oportunidad de leerlo, de estudiarlo. Acá yo hablo acerca del gobierno mundial del anticristo, muchos temas que por el tiempo tal vez no voy a alcanzar a mencionar. Pero una cosa nos deja clara el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, los más importantes para el tiempo profético de hoy. Y es lo siguiente que voy a mencionar. El Apocalipsis 13 y el Apocalipsis 17 y 18 describen un mundo muy diferente al que conocemos hoy, pero muy cercano al que vamos a llegar. Hoy en día podemos ver cómo todas las organizaciones políticas, sociales, económicas y religiosas se están fusionando con un fin común: establecer lo que se llama el nuevo orden mundial. Ustedes pueden ver cómo en los últimos años la nueva era y el nuevo orden mundial han empezado a hacer una aparición manifiesta, clara y contundente. Si usted tiene un billete de $1 en la mano, va a ver usted un signo llamativo en el billete de $1. Es esta pirámide con un ojo en la parte superior, pero en la parte inferior dice Novus Ordum Seculorum. En latín significa un nuevo orden secular, un nuevo orden mundial. Yo hice una prédica en Estados Unidos. Tranquilo que no me voy a colocar el billete en la oreja como la Asna Méndez, no les voy a robar la plata. Colóquese un billete en la oreja, vamos a escuchar hablar billetico. Miren, yo hice una prédica en México, en Ciudad de México, que tituló Babilonia Americana. En esa prédica hablé acerca de la destrucción de Estados Unidos, a la luz de las profecías bíblicas. Por lo menos 15 capítulos de la Biblia hablan sobre Estados Unidos y describen que su destrucción y su ruina está muy cerca a llegar, y que todo se va a deber a la apostasía de una iglesia que antes predicaba el Evangelio, hoy en día lo distorsiona. Los más grandes predicadores y evangelistas salían de Estados Unidos, hoy en día los más grandes ladrones y falsos profetas salen de allá. Que así como la Iglesia Católica representa una falsa iglesia ante el mundo, el falso cristianismo, Estados Unidos presenta una falsa iglesia evangélica prácticamente totalmente corrompida, prostituida por hombres falsos, farsantes, como Billy Graham, Benny Hinn y otros más, que han prostituido el evangelio. Está ¿cómo se llama? La Meyer, Joyce Meyer y otros más, metidos por cierto en tremendos escándalos con el fisco por evasión impositiva ya. Claro, hermano, si a Dios le roban la plata, no le van a robar al Estado, por favor. Si a Dios le roban el dinero, no le van a robar al país, por favor, no seamos ingenuos. Escuche, lo cierto es que
Lo dije claro, Estados Unidos, muchos creyeron que era una nación cristiana. En esa prédica yo explico claramente que Estados Unidos nunca fue una nación cristiana, siempre fue una nación masona. La masonería tomó control de los Estados Unidos desde el principio. Hombres como George Washington, los padres de la patria norteamericana, eran masones grado 33. Fueron los que diseñaron el billete de $1, y en el billete de $1 estaba toda su política mundial diseñada, todo su deseo de tomar control del mundo. Mire, hace un tiempo atrás, un hombre dijo esta declaración, que no deja de ser sorprendente. Se llamó José Martí, un gran poeta, periodista, historiador cubano, al cual el castrismo de Fidel Castro lo quiso convertir en comunista. Yo me pregunto si José Martí estuviera vivo, ¿aceptaría ser comunista? Definitivamente no. Pobre José Martí, está muerto, no puede ni defenderse. Pero José Martí fue un gran hombre. Y José Martí dijo algo muy parecido a lo que yo había dicho a Simón Bolívar, hacia 1827. Qué gran desgracia la nuestra, dice. Llegan los españoles, a duras penas los expulsamos y quedamos en manos de los americanos. Qué grande desgracia la de nuestro destino, dijeron los dos. Caer en manos de esos pueblos, de ese pueblo, que pareciera destinado por la providencia, dijo Simón Bolívar, a esclavizarnos en nuestro propio continente. Y eso hizo Estados Unidos, esclavizó a Latinoamérica y quiere controlar el mundo, mantener la hegemonía mundial. Pero ya pronto se les acaba el pastel, pronto Estados Unidos sucumbirá bajo su pecado de haberle dado la espalda a Dios. La mayoría del pueblo evangélico se ha desviado, es un pueblo desviado de la verdad. Y ahora vienen una serie de calamidades sobre Estados Unidos, pero principalmente porque los masones desde Estados Unidos han controlado el mundo a su antojo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que los masones y los Illuminati, los verdaderos dueños del mundo, se adueñaron de Estados Unidos y del poder fáctico detrás de esa nación, y a través de eso han controlado toda la política de los otros pueblos, por la buena o por la mala, pero han dominado el mundo como les quisieron dar la gana. Provocaron catástrofes y desgracias en la historia, calamidades por las cuales en algún momento Estados Unidos, a la luz de la historia y de la profecía bíblica, se le va a pasar una factura y muy alta. Déjeme decirle algo. Todo empezó ahora, voy a hablar acerca de la globalización política. El Apocalipsis 13 dice que todo el mundo será sometido a un poder mundial, que el anticristo, vea Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice que el anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero mire lo que dice en la parte B del versículo 7. También se le dio autoridad, ¿sobre qué? Sobre toda, no sobre una sola, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De qué está hablando? El anticristo instituirá en todo el planeta un gobierno mundial, un alcance global. Hoy en día se habla mucho de la palabra globalización en el área económica. Sí, enseguida voy a hablar de eso. Pero más que todo, hoy en día se está buscando la globalización en el área política. Crear un solo gobierno, con una sola ley para el mundo. No es de que la constitución política de El Salvador va a ser diferente a la de Nicaragua como la de hoy. Son diferentes a la salvadoreña, a la hondureña. Cada país tiene su propia constitución política del Estado. No, mi amigo, a lo que se apunta, y esto dicen los grandes politólogos de la historia moderna, contemporánea, dicen que la clave es establecer un solo gobierno mundial con un presidente mundial y una constitución política global. Global. Si eso hace 200 años parecía lejano, hoy en día está más cerca de lo que cree. Hoy en día el Internet, la tecnología, le permite a un ciudadano salvadoreño, con solo apretar un botón, ¡pum!, hablar con una persona que está del otro lado del mundo, en el Japón. Tú aquí de día, él está de noche, y los dos están intercomunicados. La tecnología ha posibilitado toda la plataforma para una globalización política. ¿Y quiénes están detrás de esto? Dos grupos persiguen el poder, unidos entre sí, masones e Illuminati. Los masones buscan un nuevo orden mundial en el área política. La masonería está en manos de los masones, de la política, mundial. Por favor, despiértele. A dormir no aquí, señora. Usted está muy equivocada. A dormir a su cuna. Escuche, después le voy a cantar
La canción del Topollillo. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Eso que quiere que le cante. Escuche, vuelvo al tema. Hermano, viejecitas, suegras de 80 años están despiertas. Increíble, las de 80, las suegras. Una más joven se viene a roncar ahí. A roncar con ronquidos indecibles en vez de orar. Vuelvo al tema. Escúcheme. La política mundial en manos de los masones. La pregunta es, ¿quién tiene el control de la economía mundial? Que es otra cosa. Los Illuminati. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hace años atrás el mundo recibió con fanfarrias, con aplausos, el surgimiento del euro. En una conferencia que yo diera en Bolivia, mi país de nacimiento, hace muchísimos años atrás, cuando yo recién tenía como 3 años en el ministerio, tenía 22 años de edad. Yo les dije, el euro es una moneda de transición. El euro va a llevar un paso más a la instauración de una sola moneda mundial, basada en un microchip sobre el cual hoy en día los científicos han trabajado y han avanzado demasiado. Es más, el programa de Obama para el Obama Secure, la seguridad de salud de asistencia médica en Estados Unidos, está basado en microchips y ha traído bastante repercusión y polémica. Lo cierto es que todo se está uniendo, todo se está dando. ¿Quiénes son los masones? La palabra masón viene del francés constructor. Ellos dicen que Salomón, pobre Salomón, no tiene cómo defenderse ni de Moisés y menos de los masones. Dicen ellos que Salomón fue el primer masón de la historia, que él fue el fundador de las sectas de la masonería. ¿Qué son en sí la masonería? ¿En qué consiste? Ahí tienen la declaración maçon en francés, que significa constructor. Fueron los franco-masones, es decir, Frank libre, Frank maçon, los franco-constructores, los libre pensadores. Ellos dicen que estuvieron detrás de la Revolución Francesa, pero quiero serle claro, los masones existen desde antes de la Revolución Francesa, existieron mucho antes y fueron denunciados y perseguidos, sufrieron persecuciones porque ellos habrían provocado grandes desgracias en la Europa antigua. Se creía que los masones y francomasones habían desaparecido, que se los había logrado exterminar, pero sin embargo ellos se infiltraron en las principales universidades europeas, en especial en Edimburgo, en Inglaterra, y otras universidades donde secretamente empezaron a reclutar a los alumnos más inteligentes, a los más preparados, a los que venían de familias adineradas. Los empezaron a reclutar y los empezaron a formar bajo la ideología de conquistar el mundo con su poder e influencia. Esto me suena mucho a los predicadores de la prosperidad, que hoy en día le dicen a los supuestos hermanitos: vamos a conquistar El Salvador para Cristo. Déjeme decirle algo, El Salvador no es para Cristo, es la iglesia lo que él viene a buscar, no un país. Escuche bien, voy a hacer aclaración y voy a aclarar esto. Escuche bien, Jesús no viene por El Salvador, no viene por Guatemala. Jesús viene por una iglesia conformada por salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, chinos, rusos, búlgaros, lavados por la sangre del Cordero. Claro, porque, mi hermano, si Israel, siendo Israel la nación escogida y el Mesías judío, la nación no se convirtió en Mesías, imagínense los otros países todavía. Todavía no estamos con otra cosa. Escúcheme bien, a esto quiero llegar. Mire, ellos trabajaron bajo la ideología de conquistar, de tomar control de los principales poderes políticos, agarrarse los mejores lugares de influencia social. Empezaron a colocar secretamente, y esto es importante, la masonería es una organización secreta, porque ellos no salen a la calle con un letrero que diga: yo soy masón, ¿cómo están? No, pero es gente de mucho poder económico. Tienen poder económico impresionante. La masonería es una secta, es decir, tiene carácter religioso más que político. Esto hay que entenderlo. La secta tiene que ver más con la religión que con la política, pero su influencia en la política es determinante y lo ha sido a lo largo de la historia. Los masones son 33 grados, imitando la edad de Jesús. Es por eso que ellos tienen 33 grados. Uno puede ser llamado maestro masón en el grado 5, y en honor a la verdad ese pobre Tribilín es un principiante.
Pero cuando llegan al grado 32, han alcanzado un conocimiento grande, un poderío impresionante. Los grandes dueños de la Coca-Cola, los grandes dueños de la McDonald's, los grandes dueños de la Pepsi, de todas esas empresas multinacionales, son masones que aportan al nuevo orden mundial con grandes cantidades de dinero. Y no solamente son masones, aquí viene lo sorprendente. Cuando llegan al grado 33, Pastor Vidal Alvarado, cuando hacen su juramentación, su graduación, llegan al grado 33, al máximo grado de elevación en la masonería. Escuche, recién ahí se les dice que la religión se llama luciferiana. Recién se enteran abiertamente que su religión es luciferiana. Ellos entienden que Lucifer es el gran arquitecto constructor del universo, a quien le deben dar tributo y honra. Pero no crean ustedes que ellos transcurren 32 grados previos sin darse cuenta que algo diabólico está pasando ahí dentro. No, mi amigo. Hacen pactos terribles. Si usted se mete en la masonería, es como meterse en la mafia. Si usted sale, lo matan. La masonería está incrustada en los niveles más altos del poder. Se hacen juramento tras juramento tras juramento de lealtad para protegerse entre ellos. Hay veces uno dice, ¿por qué no pueden acabar con la corrupción entre los políticos? Si todos son masones, ¿cómo van a combatirse entre ellos mismos? Si hay algo que los masones tienen y los evangélicos debieran imitar, es la unidad. Se protegen las espaldas unos a otros. Un masón jamás va a condenar a la cárcel a otro masón. Los van a proteger. Y si lo mandan a la cárcel, le montan un verdadero palacio en la celda, para que la pase chévere. Y su estancia en la cárcel sea célebre y recordada por la postrimería, porque la pasan mejor que en la calle. Uno se sorprende al ver cómo la masonería ha desarrollado en los últimos años. Los francomasones y luego los distintos grupos de la masonería americana, la holandesa, la alemana, empezaron a tomar fuerza, a controlar, a derrocar a los gobernantes de turno. En principio, la masonería fue tomada como un grupo de rebeldes y de sediciosos, casi terroristas. La palabra terrorista no se acuñaba en aquel tiempo, pero eran rebeldes y sediciosos los masones que se opusieron al gobierno de aquellos tiempos, que era déspota, nadie lo va a negar. Y una de las cosas que la masonería combatió era la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre los gobiernos. No se olviden ustedes que la Europa de la Edad Media era una Europa doblegada al imperio católico. Hablemos solamente del imperio carolingio y otros imperios, el feudalismo. Toda esa época los gobiernos estaban nombrados por los papas. Los papas nombraban a los reyes. Los papas doblegaban los imperios. Eran títeres del Vaticano. Pero los masones, que en principio empezaron a perseguir a la Iglesia Católica, a luchar contra ella y a los gobiernos de turno que se subordinaban al catolicismo, hoy en día trabajan codo a codo con la Iglesia Católica para crear un nuevo orden mundial. Lo más sorprendente de esto es lo que le voy a decir ahorita. Escuche bien. Los masones trazaron un plan para dominar el mundo, para conquistarlo. Y escuche lo que le voy a leer. Permítame. Le voy a leer algo que es sorprendente. ¿Se me prepara más, por favor? Permítame un segundito, acá que esta tablet apostólica anda creando más de un problema. Se me fue lo que tenía que leer. Permítame un segundito, apreté un botón acá. Se fue el internet justo ahorita, ¿no podría ser otro mejor? Espera un cacho esto, espérate. Para de sufrir. Ayudante, venga, querubín. A usted no lo voy a llamar al arcángel, lo voy a llamar querubín. Ahí está. Bueno, voy a tener que leer hasta mientras acá mi amado hermano me lo aclara. Escúcheme bien, a estos grupos se los llama conspiradores. Ellos están detrás de grandes grupos de poder, como el grupo Bilderberg, que reúne y aglutina anualmente
a los hombres más ricos del mundo y se reúnen con los presidentes más poderosos de las naciones y juntos trazan un plan anual para conquistar el mundo, derrocar gobiernos, instaurar gobiernos. Ellos juegan ajedrez con la política mundial, mi amigo, y todos nosotros somos los peores, desgraciadamente. Esa es la realidad de la masonería. Escúcheme bien. Según William Guicard, en una de las cartas escritas hacia 1871, el 15 de agosto, se hace saber algo que es sorprendente. Se habla que Piquet, un historiador, un masón, le hace saber a Mazzini, uno de los hombres más poderosos en cuanto a esto de la masonería, le manda una carta, escúchame bien, un tal Piquet manda una carta a Mazzini, que era uno de los líderes de la masonería de aquel tiempo, hacia 1870 y 72, en la cual se escriben y esgrimen Albert Piquet, así es como se llamaba, y Giuseppe Mazzini, se intercambian mensajes de carta, pero escúcheme bien esto, en ellas aflora una teoría conspirativa para controlar el mundo. Dicen que esta carta es el emblema sobre el cual los masones juran fidelidad. Les voy a leer la carta tal cual fue publicada hacia el año 1871 y que al día de hoy tiene gran importancia. Mire lo que escribe Albert Piquet. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares en Rusia y transformaremos ese país en la fortaleza del comunismo ateo, necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo se darán entre ellos. Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de la construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. Miren, ellos planificaron así hacer la Primera Guerra Mundial y en honor a la verdad provocaron una gran desgracia. Si usted recuerda, los zares controlaban Rusia. Los zares eran los gobernantes de la Rusia antigua, eran déspotas. Y luego vinieron las grandes revoluciones. Recordemos 1917, la gran revolución de octubre, la revolución bolchevique, cuando Lenin, Trotsky, Stalin toman el poder después de una revolución y derrocan a los zares e instauran en la Rusia de aquel tiempo el socialismo y el comunismo. Poco después, cuando ellos toman el control del gobierno, Stalin a la cabeza, empiezan a anexionar a los países de al lado, a invadirlos, y muchos otros voluntariamente se someten a la Rusia comunista, que tenía como característica principal el ateísmo. La religión oficial de Rusia era el ateísmo. Eso fue durante muchos años, desde 1917, 1920 para acá. Y claro, ahí se formó uno de los imperios más poderosos de la historia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. La URSS fue la antítesis de los Estados Unidos y estuvieron a punto de provocar una gran calamidad. Si se recuerda, por ejemplo, la crisis de los misiles en la época de Nikita Khrushchev, cuando los rusos querían colocar misiles con bombas nucleares en Cuba para lanzarlas contra Estados Unidos. Casi llegaron a una guerra entre Rusia, entre los rusos y los americanos. Hubiera sido el caos. Pero mire cómo los masones prepararon de antemano la toma del poder en Rusia, derrocar a los zares e instaurar el comunismo. ¿Quiere que le diga algo? Nosotros, la gente, nos peleamos. Políticamente uno es capitalista, el otro es comunista, el otro es socialista del siglo XXI,
Y por detrás los políticos masones se matan de risa y dicen, estos defendiendo lo mismo que hemos creado todos nosotros. Todas las doctrinas políticas las crean ellos y hacen pelear a los demás. Y por dentro ellos lo único que les interesa es instaurar su gobierno y que los demás se maten defendiendo ideas. ¡Qué ridículo! Ellos están detrás del socialismo, detrás del capitalismo, están detrás del imperialismo. Al final los dueños de la pelota son ellos. Las doctrinas políticas son solamente platos de comida en un restaurante. El que los prepara todos los platos es el mismo mesero, los masones. Esa es la realidad. Lo que le va a sorprender es, mire, cómo ellos prepararon la Segunda Guerra Mundial. En esta carta, escrita hacia 1871, el 15 de agosto, ya tenían planificado hacer la Segunda Guerra Mundial. Mire cómo lo habían planificado, desde el 1800. Y la Segunda Guerra Mundial comienza hacia el 33, de 1933 para adelante. Mire lo que viene. La Segunda Guerra Mundial se desatará aprovechando las diferencias entre la fracción ultraconservadora y los sionistas políticos. Sionistas nos llaman a los judíos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, al nazismo, al franquismo, al comunismo y al socialismo. Miren, ellos controlan todo el circo. Y provoquen una nueva convulsión mundial, cuyo fruto más importante será la del establecimiento de un Estado en Israel. Ahora mire, esta nueva guerra debe permitir consolidar una facción de poder en Occidente. Pero si por si fuera poco, los masones en Occidente. Pero si por si fuera poco, los masones si no siembras hoy, no cosechas nada. Si no siembras hoy, no cosechas nada. Y esta puede ser la última llamada. Esta puede ser la última llamada. La última. Física, mental, moral y económica. Hace una denuncia violenta, virulenta. Hace una denuncia violenta, virulenta. Contra los pastores más. Y aquí voy con esto. Es una gran verdad. Mire, Ernesto Silva debe ser uno de los predicadores más reconocidos en Sudamérica de la sana doctrina. O Eugenio Macías en el Perú. Mire, hoy en día una cosa a la cual hay que ponerle mucho cuidado, escúcheme bien, es a esos grupos de pastorcitos, entre comillas, que tienen iglesias con mucho poder económico, esas iglesias elitistas, donde se congrega la gente más rica de la ciudad. Los pobretones ahí no entran, y si entran se van a sentar atrás, porque los primeros asientos son para los hermanitos que tienen su empresa, su negocio, los hermanitos que ofrendan generosamente $2,000, $3,000 de diezmo, ofrendas semanales,
jugosas. Los que le dicen al pastor lo que tiene que predicar y donde que predique contra el pecado, lo echan, porque ellos controlan la directiva de la iglesia, son los empresarios religiosos. Ahí el disque pastor es un peón, o tal vez es el más vivo que ellos. ¿Sabía usted que grandes cantidades de masones frecuentan las iglesias de la prosperidad? Sí, mi amigo. Los masones se metieron en las iglesias de la prosperidad, están metidos. Y les dan una vida de reyes a sus pastores con tal de que no prediquen contra el pecado y no hablen temas apocalípticos, porque de lo contrario los desenmascararían a ellos. Es imposible hablar de profecía bíblica en este tiempo sin mencionar a masones e iluminatis. Entonces sus propias ovejas se verían confrontadas. ¿Sabían ustedes que hay pastores que se reúnen con los sacerdotes católicos en cultos en común? Mire, yo no tengo problema en que un pastor evangélico tenga a un cura por vecino, obviamente lo va a saludar. Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo no le voy a decir padre, porque mi padre es Dios, ¿verdad? Pero yo no tengo problema en que tal vez en la familia de algún pastor evangélico haya algún primo que sea sacerdote católico y se encuentren en un almuerzo. No quiere decir que le vas a tirar el plato de sopa en la cara. Obviamente, uno entiende, puede haber entre comillas, y enseguida voy a mostrar esa fotografía, puede haber entre comillas una amistad en ese sentido, o un vínculo sanguíneo entre un pastor evangélico y un cura católico, una monja católica. ¿Quién tal vez de ustedes tiene un familiar que es cura? ¿Tiene alguien aquí un familiar que es cura? ¿Un familiar que sea monja? ¿Usted qué tiene, prima? ¿Tu tía es monja? ¿Yo? Chuzo. Mire usted, no creo que a tu tía la agarres a palos. Pero mire, pero cuando la amistad ya no es el vínculo sanguíneo, ya no es la educación que hay entre el cura que vive a 3 cuadras y pasa por mi puerta, y al pasar el cura a veces es más educado que muchos de estos hermanitos. El cura dice, ¿cómo le va, pastor? Buenos días. Uno tiene que decirle, ¿cómo le va, curita? No, usted me tiene que decir padre. No, usted no es padre, mi papá está en el cielo, mijito. Escuche, pero cuando la amistad es como la de aquella foto, es gravísimo. Cuando la amistad se basa en principios doctrinales, esto es diabólico. Este hombre se llama Rick Warren, está en medio de la foto, al lado de los curas que tienen el rosario. Rick Warren debe ser uno de los ecuménicos más grandes de este momento, para colmo masón. Escribe un libro famosísimo en las iglesias de la prosperidad. El libro se llama Una vida con propósito. Pero qué curioso, el hijo de Rick Warren se suicida a finales del año pasado. La pregunta es, él escribe el libro Una vida con propósito, pero qué raro, la vida del hijo no tuvo nunca propósito. Se suicidó. Y hoy en día Rick Warren es el principal predicador y orquestador de una nueva doctrina que se llama Crislam. El Crislam es una religión que ha crecido mucho en Estados Unidos. ¿Y qué es el Crislam? El cristianismo y el islam unidos, adorando al mismo Dios. Y ahí en esa foto lo vimos junto a los curas católicos, una mezcla de todos. Pero mire, la masonería y los Illuminati se han metido en los poderes más altos del control mundial. Ellos están detrás de la Organización de Naciones Unidas. Nadie puede ser presidente si no es masón. Nadie puede gobernar esos países si no es masón. ¿Y sabía usted que la masonería practican ritos terribles como el beber sangre humana en cráneos? ¿Sabían ustedes que ese es el rito de iniciación de muchos grupos masones? La masonería es tremenda. Tiene un poder y una influencia satánica. Y vuelvo y le digo, hay pastores masones. Hace un tiempo atrás me hicieron una pregunta en la ciudad de Monterrey, en México. Me preguntaron, doctor David Diamond, sáquenos de una duda. ¿Usted cree que Marcos Witt, que Jesús Adrián Ramero,
Es un ramero, pues, prostituye la fe. ¿Cómo se llama? Otro buitre, ¿cómo se llama? Guillermo Maldonado y Cash Luna. ¿Son Illuminatis? ¿Será que estos predicadores de la prosperidad son masones como tal? Mire, ¿quiere que le diga la verdad? Tanto dinero tienen estos predicadores. Dicen que la fortuna de Guillermo Maldonado alcanza, escúcheme bien, por lo menos a los 38 millones de dólares su fortuna personal. Lo que él supuestamente dice que tiene. Pero la vieja tiene su propia fortuna también, no se preocupe pues. Escuchen. Estos grandes empresarios de la fe me preguntaron, ¿usted cree que ellos son masones e Illuminati? ¿Quién sabe han llegado a formar parte de grupos de masonería o los puedan estar formando? Solamente le voy a dar un dato. Claudia de Castellanos, esposa de César Castellanos, viene de una familia de políticos eminentes de Colombia, pero vinculados con los más altos niveles de la masonería. Solo de ahí saqué la conclusión. Pero le puedo asegurar algo, que es lo mismo que le dije en Monterrey al pastor que me entrevistó en su programa de televisión. Le dije claramente estas palabras. Cash Luna y Maldonado no pueden ser Illuminatis ni masones grado 33, 32, no. Porque los Illuminatis y los masones son gente con cerebro. Estos pobres son unos idiotas. No sirven ni para eso. No sirven ni para eso. Pero son títeres de este sistema. Ahora, ¿dónde apunta esto? El ecumenismo, unir a todas las religiones. Los masones, controlar toda la política. Y los Illuminati, controlar la economía. Ahora, ¿qué hicieron los Illuminati? Este grupo de los Illuminati es diferente al de los masones. Hay diferencias sustanciales entre ellos, aunque ahora trabajan juntos y de la mano. Se repartieron el pastel en vez de pelearse entre ellos. Los Illuminati comenzaron en Alemania y su primer nombre fue Illuminatenorden en alemán, que significa Orden de los Iluminados o Orden Illuminati. Este nombre fue dado a varios grupos, reales como ficticios. Hablan de los Illuminati de Baviera, una sociedad secreta fundada en 1776, el 1 de mayo de 1776. Ellos querían tomar control del Estado, buscaron apoyar la educación de la mujer y la igualdad de ambos sexos. Hay veces tienen postulados bonitos. Claro, el derecho al voto de la mujer, cosas populares. No cree usted que el diablo se muestra como el diablo toma el tiempo. No, no, no. Ellos hasta son grandes filántropos, quise decir. Apoyan hogares de niños abandonados, hacen organizaciones como el Club de Leones, el Plan de Padrinos, que ayudan a niños que son huérfanos. Sí, pero como dijo el cantante secular Joan Manuel Serrat, la gente va muy bien para pegarles el porrazo y luego venderles el ungüento. Increíble. O sea, por un lado hacen el bien y por el otro lado hacen el mal sin mirar a cuál. Terrible. Estos grupos de los Illuminati tomaron control de la economía mundial y hoy en día le puedo garantizar algo. Con el nuevo Papa que han colocado en Roma, ellos lo que persiguen es adueñarse del dinero del Vaticano, una fuente de poder económico para los próximos gobiernos mundiales y dictatoriales y el gobierno del anticristo. Yo quiero ya en la parte conclusiva ya del mensaje, sí, quiero pedirles que por favor pongan cuidado un video que les voy a mostrar. Es un video que entendidos a lo largo de la historia. Ha sido un largo camino de los pecados que todos compartimos. ¿Quién tiene la culpa? Comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo. Todos compartimos la culpa, todos hemos pecado, solo hay una culpa, Señor. Soltanto uno è giusto, il Signore. Io la nostalgia. Estoy nostálgico porque esta separación que llega a su fin y nos da comunión. Finisca. Comunión, escucha esa palabra, comunión. Estoy nostálgico de ese abrazo. Di quell'abbraccio di qua
nel quale Que la parla Sagrada Escritura nos habla cuando los la hermanos de Sacra José Scrittura. comenzaron a morir de I hambre. fratelli di Giuseppe, affamati, Giuseppe, José, sono se fueron a andati Egipto a Egitto para comprar, para que pudieran comer. per comprare, per poter mangiare. Ma Ellos andavano iban a comprar, tenían el dinero, Avevano pero i ellos no soldi. podían comer el dinero. Presten atención a esto, por potevano favor. mangiare i soldi. No podían comer el dinero, dice. Pero se encontraron con algo más que la comida. Encontraron a su hermano. Qualcosa più Qué astuto. del pasto. Hanno trovato al fratello. A seu fratello, su hermano. Tutti noi abbiamo dei soldi. Esta es una gran soldi concurrencia de della nuestra cultura, historia. soldi della nostra storia. Tante Tenemos mucha ricchezze riqueza cultural, riquezas religiosas, diversas tradiciones. Tradizioni diverse. Noi dobbiamo trovare Pero tenemos que encontrarnos unos a otros como hermanos. Oiga esto. e dobbiamo piangere Debemos llorar insieme. juntos como lo hizo José. Estas lágrimas nos unirán, lágrimas de amor. Pianto dell'amore. Io vi parlo come Me fratello. dirijo a usted como hermano. Me dirijo a usted de una manera simple. E vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Con alegría y nostalgia. Dejemos que nuestra nostalgia La crezca, nostalgia, perché questo porque esto nos impulsará a encontrarse, a abrazarnos unos a otros abbracciarci y juntos adorar a Jesucristo como el único Señor de la historia. Vi ringrazio Les tanto agradezco profundamente por haberme per escuchado. sentirmi. Vi ringrazio tanto Les agradezco profundamente por permitirme hablar con el lenguaje del corazón, lasciarmi hablar parlare con el lenguaje de corazones. la lingua del cuore. E vi chiedo Y también anche pido un favor, por favor, oren pregare por mí, perché porque yo necesito de sus oraciones. Primero arrepentite. io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno del vostro preghiere. Rezaré por ustedes, a la Virgen supongo, para que oremos al Señor, que nos una a todos, vamos todos, a darnos un abrazo espiritual y dejar que Dios complete la obra que ha comenzado. Signore, finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo Y este milagro, el milagro de la unidad, ha comenzado. è incominciato. E dice uno scrittore Un famoso italiano, autor italiano llamado Manzoni escribió una vez en su novela, dice questa frase: un famoso un romanzo, italiano escribió en su novela, repite la frase, de un hombre sencillo entre las gentes, que una vez dijo esto: "Non ho nunca trovato he visto a mai Dios che comenzar il Signore un milagro sin Él terminarlo bien. senza finirlo bene. Lui finirà Él completará el milagro de la unidad. Vi chiedo Les pido sus bendiciones y yo los bendigo a ustedes. Ah, che fratello de hermano a hermano, un abrazo, tante gracias, gracias Señor. Ahora mire lo que viene esto, mire esto, mire esto. ¡Qué espantoso! Glory, glory, glory. Todos los evangélicos se paran y dan vítores al Papa. Come on, the man asked us, Vamos, hombre, él les pidió que oren por él, dice Kenneth Copeland. Father, we Oh, Padre, answer Padre, nosotros respondemos a su petición, his imagínense. request. ¿Y cómo lo sabemos orar? Since we don't know how ¿Cómo? to pray for him as we ought, other than to Por la unidad del cuerpo de Cristo. Por favor, que esta aberración. his heart for the unity of the body of Christ. We come together Venimos in the juntos unity en la of our unidad de faith. nuestra fe. Aleluya, sube acá, Padre Tony Palmer, vamos a hacerlo de esta manera, para que él vea, o sea, el Papa, vea toda esta congregación. Así que tengo que ir al Vaticano otra vez, dice. My dear sir, Mi querido Señor,
Muchas gracias. Señor, le dice al Papa Católico, mire, gracias desde el fondo de mi corazón. Todos estos líderes representan décimas de miles de gente que te ama, que cree que Dios está contigo. En respuesta a tu petición. ¡Qué barbaridad esto! In answer to your request, we have just y hemos orado por ti y contigo en el Espíritu y creemos que hemos recibido de acuerdo a la palabra de Jesús en Marcos 11:24. And we believe we receive according to the words of Jesus in Mark 11:24. Whatsoever thing you Que desire, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. and you shall have them. Our desire, sir, De acuerdo al capítulo de Efesios 4. along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la In medida de the la estatura de la unity plenitud de of the Cristo. faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, Y pensar unto que the todos los que están ahí son measure of the pastores. stature of the Les advierto, no son hermanos, son pastores. of Christ. Thank you. Cientos de pastores. We do. Señor, sí te bendecimos, recibimos tu bendición. Mire lo que dice Señor al Papa Romano, Señor. Tu bendición es para nosotros importante. Te bendecimos de todo nuestro corazón, con nuestra alma. Te bendecimos con toda nuestra fuerza y te damos gracias, Señor. And we thank you, sir. Exacto, su Señor es el Papa. We thank God for you. Te damos gracias a Dios por ti. All of us Y declare declaramos together, juntos. be, Sé bendecido, sé bendecido. Gracias. once again, all together, be blessed. God's will be done. Amen. Gracias, Tony, Tony. thank you, sir. Cómo bendiciste este My, lugar how esta you blessed noche. this place tonight. Qué porquería. Thank you. Amen. Pausa. Bien, ustedes acaban de ver un video revelador. El Papa Católico Romano, Francisco I, Kenneth Copeland, los grandes artífices de esta obra del ecumenismo. Y en esa reunión cientos de, entre comillas, pastores, puestos de pie y bendiciendo a su jefe, el Papa, y lo llaman Señor. Uno se pregunta, ¿hasta dónde van a llegar? Mi amigo, hoy en día tiene que tener algo en cuenta. La gran mayoría de los pastores, lo sepan o no, están trabajando para el Vaticano. Lo sepan o no, se han coludido con la ramera del Apocalipsis. Pero si hay algo que es un insulto contra nuestra fe, es lo que dijo el cura Tony Palmer al comenzar el video. Dice que ya la Iglesia luterana firmó con el Vaticano la razón de la protesta de Lutero. Yo quiero dejarles claro a los curas católicos algo, y dejárselo claro al pueblo católico lo que les voy a decir. Si ustedes católicos piensan que los evangélicos somos hijos de la Iglesia Católica porque un cura, Martín Lutero, se rebeló contra el abuso papal en el 1521 en adelante, que vendía perdón de pecados, sacaba disque armas de un purgatorio que no existe, al pastor Sucho ese y al Papa, y esta vez ya no clavaría en la puerta de la iglesia en Alemania las 99 tesis. Creo que agarre y se las clava en la cabeza a estos tipos. Las 99 tesis. De mi parte, quiero agradecerles a los hermanos que han estado sintonizando esta conferencia. Vamos a tener un tiempo de refrigerio. Las suegras tienen hambre, van a comer algo. Van a entretener, barriga llena, corazón contento. Y luego de unos minutos, la segunda parte de la conferencia en la cual hablaré ya cómo Illuminatis, masones, ecuménicos han consolidado una plataforma en la cual, la figura de la cual voy a hablar enseguida,
tomará control de todo ese circo llamado el anticristo. Por favor, no se aparten de la sintonía a través de elfinvienepronto.com desde Honduras, retransmitiendo acá lo que se origina en la República del Salvador, en San Miguel. Pastor Vidal, gracias. Bien, hermanos. Mi